Gloria a Dios. Saludo con la paz de Cristo Jesús, gloria a Dios. Un día más en el cual tenemos la misericordia de estar nuevamente ante la presencia de Dios, ante la palabra, en el cual nuestro Señor, gloria a Dios, no viene a hablarnos para nosotros de enseñanza, de una forma de vida en el cual nosotros podemos avanzar. El tema en el cual estamos hablando es el tema santo y perfecto, gloria a Dios. Amén. Vamos a buscar el libro, gloria a Dios, de Job, capítulo 2, versículo 9. Amén. Muy bien. Y vamos a pedir dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador de la tierra, nuevamente ante tu palabra, Señor, habla nuestras mentes y corazones y glorifica tu bendito nombre, Señor, mediante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Continuando el tema, gloria a Dios, en el cual habíamos tomado el libro de Job, ¿no? Porque para entender lo que es un hombre santo, un hombre perfecto, necesitamos ver los ejemplos que la misma Biblia nos habla de hombres en el cual Dios lo ha llamado así, gloria a Dios, por su comportamiento, su forma de vida, gloria a Dios, en el cual prácticamente no han llevado una vida de integridad hacia Dios. El propósito principal de un hijo de Dios es eso mismo, ¿no? Vivir conforme a la voluntad de Dios, o más conocido como uno dice, no caminar bajo el corazón de Jehová. Ahora, todos sabemos a Dios, ¿no? El tema es que hay tiempos buenos, tiempos malos. La Biblia nos dice estas cosas. Pero aquí vemos con a Dios un pasaje en el cual no Job se encontraba un momento difícil, o a Dios, como Dios habló la semana pasada, como también a Dios, ¿no? Sus hijos se habían muerto, todo su bien había perdido, ahora cayó en él, o sea, una sarna maligna en el cual estaba destruyendo su salud prácticamente. Y su mujer, mira, viendo ¿no? a Job así, se ve en su vida ¿no? un doble comportamiento, ¿no? Un doble ánimo en el cual a Dios ¿no? Eh, le dice a Job, ¿no? Aún retienes tu integridad, ¿no? O sea, aún te mantienes firme amando a Dios, una cosa así, y ahora le dice, maldice a tu Dios y muérete. Vemos, mira, la reacción ¿no? de alguien, y esto pasa comúnmente. Muchas veces cuando Dios nos bendice, nos da cosas. Muchas veces decimos, no, Señor, te amamos, no, te queremos, Señor. Pero cuando pasamos pruebas, no, ahí muchas veces los corazones cambian, ¿no? Es como una decepción en el cual el hombre, como que Dios lo ha engañado. Pero si nosotros vamos directamente a la palabra de Dios, mismo Cristo Jesús decía, ¿no? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo, dijo así, ¿no? Entonces ya estamos entonces viendo, ¿no? Cómo la palabra misma, ¿no? Habla de Job como un hombre en el cual guardaba su integridad, un hombre en el cual a Dios no, con sus labios nunca pecó contra Dios, se cuidaba mucho su comportamiento, sus palabras, hasta en los peores momentos. Y este es el ejemplo de vida en el cual todos tenemos que entender, ¿no? A dónde Dios nos lleva, ¿no? Con las pruebas mismas. A veces sí, a Dios que a veces las pruebas no son sinónimo de alegría, ¿no? Pero la única forma de nosotros moldear nuestros caracteres son esos tiempos difíciles para poder controlar, poner por obra lo que Dios nos ha enseñado mediante sus palabras. Ahora, en el capítulo 2, versículo 11, sigue aún todavía dice, ¿no? Y tres amigos de Job, Eleazar, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Amatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto,
y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mira, lo que estamos viendo aquí, ¿no? La sorpresa de sus amigos, ¿no? En el cual venían a hablar con él, a consolarlo, como todo un amigo quizás, ¿no? Para poder darle aliento, consejos quizás. Pero vemos, ¿no? La reacción de sus amigos, ¿no? Que al verlo dice en esas condiciones, ¿no? Porque imagino, ¿no? Ver a Job en aquellos tiempos, ¿no? Con una muy buena vida, una buena salud, todos sus hijos, todos sus bienes, muy buena posición, ¿no? Y ver ahora este Job que había perdido todo, prácticamente en una sana maligna, todo ahí, en el cual ellos mismos, ¿no? Se sorprendieron, dicen, ¿no? Tanto así fue su sorpresa o su tristeza, como puede ser, ¿no? Que dice, durante 7 días y 7 noches no le hablaron. Fíjate la magnitud de lo que estaba pasando. Y también fíjate lo que dice la palabra de Dios, no dice no a Dios. Dice, ¿por qué no le hablaban? Porque dice, veían que su dolor era muy grande. A veces nosotros no nos pasa cosas y ya nos estamos destruyendo, echamos la culpa a Dios, nos queremos apartar de Dios por una cosa que nos pase. Pero vemos el ejemplo de Job, mira, por eso le llamaba a Dios varón perfecto, ¿no? En medio de todo su dolor, en medio de todo su sufrimiento que estaba Job, él no pecaba contra Dios. Él guardaba su integridad. Ahora, vemos también, ¿no? Que un momento, cuando el pasaje comienza a avanzar, ¿no? Y vemos, ¿no? Prácticamente no, la conversación entre Job y sus amigos. Vemos cómo los amigos atribuían mucho de la causa del sufrimiento de Job a los pecados que estaba cometiendo contra Dios. Por eso querían prácticamente que Job reconociera que había pecado contra Dios. Pero Job decía, no, yo no he pecado contra Dios. Y una palabra que siempre hay que recordar decía, no, algún día veré a mi Creador. Así decía, algún día veré a mi Creador. Entonces estamos viendo en ese pasaje de lo que le pasó a Job. Ahora, muchos podemos leer, ¿no? Todas estas partes de los capítulos siguientes, pero todo esto viene un resumen mayormente de en cual los amigos de Job le seguían diciendo, tratando de que Job siguiera reconociendo sus pecados y Job defendiéndose. Ahora, si nosotros comenzamos ya a pasar al tema en el cual vamos a ver el por qué se permitió, y eso quiero que entiendan, por qué se permitió, o sea, por qué Dios permitió esas pruebas contra Job, vamos a entender, mira, que la palabra misma tiene razón cuando decía no a Dios, ¿no? Esto sirve para moldear nuestro carácter, para controlarnos, para ser más consciente quizás con nuestros comportamientos, ¿no? A Dios. Ahora, si nosotros vamos ya al capítulo, libro de Job, capítulo ya 40, versículo 1, libro de Job, capítulo 40, versículo 1, vamos a ver, ¿no? Lo que Dios quiere hacer con nosotros y qué es lo que Dios está haciendo. Yo solamente le quiero más o menos ilustrar un poco este tema, ¿no? Eh, Dice que el ladrón vino para robar, matar, destruir, ¿no es así? Nosotros sabemos, ¿no? Que el demonio muchas veces nos ha puesto aflicciones, sufrimientos, padecimientos, nos ha destruido moralmente, psicológicamente por muchas cosas. Y la palabra de Dios es por falta de conocimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Hacernos hijos fuertes de tal manera que podamos soportar todas las cosas con el cual puede pasar en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo vemos esto? La palabra de Dios, mira, dice muchas cosas en el cual vamos a analizar poco a poco. Dice así, 41.
Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Mira, a esto vamos a ver, ¿no?, un punto. Cuando nosotros muchas veces no estamos bien ante Dios o estamos bendecidos por Dios, como que dice, muchas veces simplemente hablamos como que amamos a Dios, ¿no?, por todo lo bueno que es. Pero en estas cosas en las cuales Job estaba pasando o cualquiera podemos pasar, muchas veces nosotros podemos cuestionar, preguntarnos, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios quiere que haga estas cosas? ¿Por qué tengo que soportar las pruebas? ¿No? Y muchas cosas más en el cual pueden venir muchos pensamientos o muchas preguntas a nosotros mismos o hacia Dios, el entender por qué, pero como una especie de contender, como que si Dios no sabría lo que hacía, como que si Dios simplemente no sabe realmente lo que nos está pasando. Por eso, cuando Dios comienza a hablar a Job, le dice, es sabiduría contender contra el omnipotente. O sea, una persona sabia realmente sabrá por qué tiene que discutir con Dios o previamente no decir a Dios por qué le está pasando las cosas. Nosotros leemos en la Biblia y hay pasajes de la Biblia que nos enseñan, punto, dice, no, todas las cosas me vienen a bien, todas las cosas, lo que parece malo y lo que es bueno. ¿Por qué lo a Dios? Porque en todas esas cosas, lo a Dios, Dios lo que está haciendo nosotros es perfeccionarnos. De la sabiduría misma o de la santidad misma nos comienza a llamar a la perfección. Un hombre en el cual Dios pueda tener el control total de su mente y su corazón en todo momento y en toda circunstancia. Si nosotros comenzamos a analizar esta parte, ¿no?, nos comenzamos a preguntar, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿no?, en el cual quizás no estábamos pasando problemas difíciles, en el cual nos pusimos a llorar por todo lo que nos pasaba, con amargura, resentimiento, quizás en aquellos tiempos antes de conocer a Dios. Te das cuenta que muchas veces no, por no tener sabiduría, simplemente atribuimos todas las cosas, ¿no?, en el cual como que si Dios nos estuviera castigando totalmente, y algunos dicen, no, pero entonces, ¿para qué Dios me dio la vida si me va a tratar así? ¿Para qué Dios me dio la vida para que viva en esta situación? O sea, eso es contender contra Dios. Pero la pregunta sería, ¿es sabiduría realmente? ¿Una persona sabia se comportará así o actuará así, sabiendo que el propósito final de Dios hacia nosotros es nuestra perfección total? Es como el otro día, ¿no?, conversando, Alicia, ¿no? Un niño entenderá por qué sus padres le mandan al colegio. El niño no va a entender. Al comienzo pensar que el papá es malo, pero cuando comienza a crecer, a tener más edad, a avanzar su vida no educativa, da cuenta que muchos hijos le dan gracias a Dios, gracias a sus padres, le dicen, gracias a mi papá, soy lo que soy. Y te das cuenta, ¿no?, que tuvo que pasar mucho tiempo para adquirir sabiduría, para entender que lo que el padre hizo era lo mejor que podía hacer por él. O sea, sus estudios, su perfección misma, ¿no?, educativamente o como vida en la sociedad. Entonces, si nosotros contricamos contra Dios, ¿no?, justificando, argumentando por qué Dios lo permitió, realmente no es como, dice, no es como un niño que le dice a papá, ¿por qué me mandas? ¿Por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué me mandas al colegio? Y sabemos que el padre no lo está haciendo por hacerle un daño, lo está haciendo porque sabe que es lo mejor para él. Si nosotros sabemos que las luchas y las pruebas moldean nuestro carácter, o sea, nos perfeccionan, ¿para qué? Para tener control y dominio propio en todo momento y en toda circunstancia. Ese es el propósito de Dios. Dios no hace hijos débiles, por si acaso. Cuando a Dios a veces no, las iglesias muestran como que el cristiano ya no tiene que hacer nada porque simplemente de aquí para adelante es pura bendición de parte de Dios.
Entonces prácticamente no, a los cristianos los vuelven muy débiles. ¿Sabes por qué? Porque ya no necesitan orar, no necesitan ayunar, no necesitan vigilar, no necesitan leer la palabra de Dios, porque dicen simplemente, ¿sabes qué? Dios ya lo hizo. ¿Y qué pasa cuando llega el día malo? En el libro de Efesios vemos, a Dios, este tema, ¿no? Que dice el tema de la armadura de Dios, ¿no? Cuando Dios mismo dice, ¿no? Revestido de toda la armadura de Dios, para que el día malo te mantengas firme. O sea, lo que Dios te está diciendo prácticamente, o a Dios, es prepárate para el día malo. Prepárate para esos momentos difíciles. Prepárate para ese día en el cual ha de llegar. La pregunta sería, ¿Job estaba pasando un día malo? Sí, lo estaba pasando y lo pasó. Nosotros vamos a tener que pasar también, todos. Todos tenemos que pasar constantemente en luchas y pruebas para ir moldeando nuestro carácter y sacando de nosotros toda atadura que hay dentro, toda debilidad que hay dentro de nuestro corazón, todo temor, todo miedo, porque el Hijo perfecto en sí es un ser que no tiene ni miedo ni temor. Es un ser que camina confiado a sabiendo que Dios está a su lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, estamos viendo la integridad ahora, lo que Dios habla, ¿no? Es sabiduría, o sea, eres sabio, es lo que dice el Dios. Eres sabio, porque si fueras sabio, no condenarías contra mí. Eso es lo que dice Dios. No pelearíamos contra Él. No criticaríamos lo que hace Dios. ¿Sabes por qué? Porque el sabio daría cuenta rápidamente que lo que Dios está haciendo en su vida es lo mejor para Él. Por eso se llama sabio. Porque piensa, analiza antes de actuar, antes de hablar y antes de decir cualquier cosa. Ahora, Job capítulo 40, versículo 3. Ya estamos avanzando esto, ¿no? Dice así. El que disputa con Dios responde esto, dice, ¿no? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. ¿Por qué Job ya estaba diciendo esto? Porque estaba entendiendo recién, ¿sabes qué cosa? El propósito de Dios. Cuando nosotros sabemos, gloria a Dios, lo que Dios quiere en nosotros, gloria a Dios, entonces comprenderemos por qué es necesario pasar lo que tenemos que pasar. Por eso es bueno que un cristiano sepa, ¿no? Las cosas que va a ocurrir para que se prepare para el día malo. Pero si nosotros solamente le decimos, o sea, que hermanito, no hagan nada de eso porque la bendición va contra usted, va contra ustedes, y de aquí para adelante Dios no va a permitir ni que te toquen nadie. La pregunta sería, entonces, ¿qué pasó con Job? ¿Por qué Dios permitió? ¿Y por qué la Biblia misma dice, revestido de la armadura de Dios para que el día malo te mantenga firme? ¿Habrá un día malo? Claro. Un día en el cual, a Dios, vamos a pasar muchas cosas. El día que en el mundo lo llama piña, salado y todas las cosas, pero nosotros sabemos que es una prueba. Algo en el cual, a Dios, es necesario para ser probado nuestro carácter, a Dios. Job comienza a reconocer, dice, soy vil, dice cielo. O sea, como para que se den cuenta, ¿no? La magnitud en la cual ahora ya se sentía. Cuando Dios le dijo esa sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responde a esto. Y Job entendió realmente, ¿sabes qué? Como un hombre sabio, santo, o un hombre perfecto, que se estaba confundiendo. Que no se podía contender contra Dios, no se puede pelear contra Dios, no se puede reclamar algo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca quiere nuestro mal. Porque Dios nunca quisiera verte sufrir. Ay, pastor, entonces, ¿por qué lo permite? Para perfeccionar a nosotros.
Si Dios sabe que es la única forma de moldear nuestro carácter, entonces Dios lo hace. Permite por eso las luchas y las pruebas, para que nosotros podamos, gloria a Dios, demostrar con hechos, no con palabras, que realmente lo amamos. Cuando vas a un versículo en el cual no Cristo Jesús decía, no, gloria a Dios, no, este pueblo me alaba de boca, mas su corazón está apartado de mí. Te das cuenta que nuestro Señor sabía cómo mucha gente simplemente de boca le dice que lo ama. Cuando vemos, gloria a Dios, que Satanás se burlaba en el cielo contra Cristo Jesús, gloria a Dios, otro contra Dios, y le decía, no, Señor, a ti decime solamente de balde. Vemos cómo, gloria a Dios, realmente había, sí, hombres. Dios menciona a Job, pero pudo haber visto más hombres en el cual realmente aman a Dios. Y Dios sabía que Job no le iba a decepcionar en su comportamiento. Y realmente así lo hizo. Ahora, cuando pasamos al, al capítulo 40 y versículo 7, en el 6, disculpa, 6, vamos a ir viendo medio una evolución de lo que Dios ahora mira. Dios primeramente permitió que Satanás o el demonio pudiera afligir a Job, hasta poner enfermedades, quitarle todas sus cosas. Pero a Dios lo agarra y le dice, Jehová le dice a Job, así le dice, síguete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Mira, esta parte no es muy interesante entender, ¿no? A Dios, ¿no? Cuando Dios comienza a levantar a sus hijos, ¿no? Le dice, pues, decía, síguete ahora como varón tus lomos. O sea, como dice, ponte tus armaduras ahora. Ahí está diciendo. Y comienza ahora Dios a decirle, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Yo tengo un detalle. El hombre se queja contra Dios, ¿no es así? ¿Por qué se queja ahora Dios? Porque solamente dice, no, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace esas cosas? O sea, lo está juzgando, lo está condenando a Dios. Haciendo creer que Dios pues, no es un Dios de palabra, que le ha mentido porque Dios dijo que lo iba a proteger y a cuidar. Pero Dios sabe, gloria a Dios, una cosa que quizás no sabíamos, que tenemos que aprender a defendernos. Debemos aprender, gloria a Dios, a comportarnos en los tiempos difíciles, a vencer, gloria a Dios, toda dificultad y todo problema en el cual se puede presentar en nuestras vidas. Si Cristo Jesús claramente dijo, en este mundo tendréis aflicción, estamos hablando que vamos a estar en continuo dificultades y problemas. Vamos a estar en continuo, gloria a Dios, luchas y pruebas. Mucha gente puede decir, pero me están asustando porque yo no pensaba que ese era el Evangelio. El Evangelio, gloria a Dios, es para Dios que es para valientes. ¿Qué te quiero decir con esto, gloria a Dios? Te quiero decir, gloria a Dios, que Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios sabe, gloria a Dios, que nosotros tenemos, gloria a Dios, que cambiar, mejorar nuestra forma de vida, gloria a Dios. Por eso que a medida que nosotros vamos dándonos cuenta, gloria a Dios, ¿no? Y comenzamos a entender por qué Dios permite las cosas, vas a ver que las cosas no van a ir mejor, gloria a Dios. Más abajito, gloria a Dios, comienza a hablar Dios de muchas cosas, ¿no? Pregunta que hace a Job, como que dice, mira, yo sé muchas cosas que tú no sabes. Una cosa sí le decía a Dios a Job, porque le dice no, luego le dice no. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenan con voz como la suya? O sea, ¿quién es como Dios? ¿Quién tiene esa capacidad como Dios?
Ahora le dice así, en el capítulo 40:10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Mira lo que dice. O sea que Dios le está diciendo a Job, levántate ahora. Y eso es lo que podemos hacer mucho nosotros también, ¿no? En el tiempo de las pruebas, ¿no? Quizás estás pasando dificultades, estás pasando enfermedad, estás pasando, ¿no?, problemas, ¿no?, familiar. Y Dios te dice simplemente, ahora Dios, adórnate de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Mira lo que le dice. ¿Por qué te di un detalle así? Porque sabemos algo en el cual Dios, después de su capacitación, después de que ha permitido que pasemos luchas y pruebas, que la perfección misma en la cual Dios nos permitió para ser probado o pasar por fuego, gloria a Dios, se demuestra algo, gloria a Dios, que ya tú no eres el mismo. Ya no eres el mismo hombre, de la misma mujer, antes que comenzar las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, esta mujer que ha vencido esa dificultad, es otra persona. Y ya no es el mismo de antes. Si era santo, ahora creció a ser un santo más, o otro santo más. De tal manera, gloria a Dios, que está yendo una perfección por medio, gloria a Dios, del pasar por fuego para entender y comprender, gloria a Dios, ¿no?, lo que Dios realmente quiere de nosotros. Ahora, yo te digo algo para entenderlo. Si antes leímos, gloria a Dios, que la palabra de Dios dice, no, que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Ahora Cristo Jesús nos dice, la pelea no es contra carne ni sangre. Son contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Mira lo que está diciendo Dios. Pues el que tiene sabiduría comprende que el que está poniendo todas estas cosas es Dios. Entonces, ¿quién es? Sabemos que hay un ser que ha venido para matarnos, robarnos y destruirnos. Contra él es la pelea. Contra sus huestes es la pelea. Algunos dicen, pero pastor, pero no hay que ser tan exagerado, porque nosotros qué vamos a hacer. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y nuevamente le diría lo que muchas veces le repito, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios entregó poder a su pueblo? ¿Para qué Dios los llenó de su Espíritu Santo? Los llenó de poder y de dones para poder pelear. ¿Para qué entonces lo hizo? Ahora, ¿cuándo aprendemos a utilizarlo? ¿Cuándo aprendemos a defendernos? Si Cristo Jesús no nos perfecciona, no podríamos ser contrincantes para pelear contra todas las casas malas del mundo que existen. Por eso, gloria a Dios, ¿no? Cuando se repite, dice, no, que prácticamente no, el ladrón está ahí para destruirte. Entonces, ¿con quién ha de pelearse? ¿Con quién o a quién hay que vencer? En nuestra condición de hombres naturales, escucha, no podíamos vencer a los demonios. ¿Sabes por qué? Porque unos carecíamos de conocimiento. Luego no teníamos los dones para ver, ni sentir, ni oír. Por lo tanto, a ese ser en el cual nos está destruyendo o nos quisiera destruir, prácticamente no sabríamos si realmente existe o no existe. Pero cuando nosotros, gloria a Dios, comenzamos, gloria a Dios, ¿no?, a darnos cuenta de la existencia de este ser y que la única forma de vencer, gloria a Dios, es mediante la santificación, gloria a Dios, mediante la perfección, mediante el poder resistir el día malo, gloria a Dios, y mantenernos firmes. Entonces el demonio no va a tener cómo convencerte o hacerte caer en su tentación. Imagínate una persona en la cual, gloria a Dios, no está pasando un momento difícil con su pareja. Si esta persona agarra y dice, me voy a vengar porque me voy a meter con otra persona, entonces imagínate, el que ganó fue el demonio.
porque lo tentó, porque le puso en su mente, gloria a Dios, un pensamiento de venganza, pero a la larga como causa de pecado, simplemente esa persona misma se está condenando, gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios, la necesidad de entender, gloria a Dios, para que nosotros podamos pelear esta buena batalla de la fe y entender realmente con quién o quién es el causante de nuestro problema, nuestras dificultades. Podemos echar la culpa a las personas, sí, porque Satanás puede manipular sus mentes. Pero nosotros no podemos, gloria a Dios, engañar a nosotros mismos, peleándonos contra las personas, a sabiendo que ellos simplemente son también instrumentos, pero del demonio. ¿Para hacernos qué? Hacernos pecar. Sacarnos del camino de Dios. Para hacernos renegar. Para hacernos, gloria a Dios, que osa odiar. O sea, todas esas cosas el demonio quiere poner en nuestras vidas. Ahora, si tú estás revestido de la armadura de Dios, simplemente, gloria a Dios, vas a caer en la tentación. O simplemente te vas a destruir emocionalmente. Por eso mucha gente no quiere pasar la prueba. Mucha gente simplemente dice, no, esto ya no es para nosotros, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, así dice. Por eso, varios hermanos, es muy importante el poder entender la palabra de Dios para poder defendernos, gloria a Dios. Ahora, y eso es lo que te decía, ¿no? ¿Por qué te digo esta palabra? Porque mira, en el capítulo de Dios, ¿no? 40:10, mira, ya comienza a decirte algo, Dios. Dice, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. O sea, levántate de donde estás. Eso es lo que dice, levántate, hijo. Levántate, no te dejas vencer. Has aprendido ahora a defenderte, a pelear por ti, por tu familia, por tus bienes. El ladrón vino para robar, matar, destruir. ¿No es así? Pero Dios nos dice así a nosotros. Yo te di el poder para destruir, arrebatar, arruinar, derribar, plantar. Mira lo que te dio el poder. El demonio viene, gloria a Dios, para robar, matar, destruir. Y Dios te dice, yo te di el poder para destruirlo, arrebatarlo, arruinarlo, gloria a Dios. Y si vamos a otro pasaje más de la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, ¿no? Que el Señor dio poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.